Hemos vivido gran parte de nuestras vidas desconectados de nuestra verdadera esencia, atrapados en el deber hacer en lugar de simplemente ser, viviendo en estado automático desde el miedo y los parámetros impuestos, en lugar de vivir desde el sentir y el corazón. Somos Cintia Serna y Nuria del Mazo, y te invitamos a través de este espacio a reconectar con tu verdad y que recuerdes el poder que habita en ti. Bienvenidos a Reconexión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reconexión. Soy Nuria del Mazo. Y yo soy Cintia Serna, y el día de hoy tenemos un programa estupendo, como todos los domingos, en donde vamos a conversar con Juan Pablo Román. Él es terapeuta, especialista entre tantas cosas, en biomagnetismo también, y nos va a hablar acerca de esta maravillosa herramienta que nos puede ayudar a reconectar y a tener mayor salud y diferentes formas de cómo esta herramienta nos puede y nos va a ayudar. Cuéntanos, ¿cómo estás, Juan Pablo? Hola, Cintia. Hola, Nuria. Gracias por esta oportunidad de estar acá con ustedes y poder hablar sobre esta terapia que es tan beneficiosa para todos, como una terapia complementaria y que complementa muy bien con la medicina típica, ¿no? Con la que es la hospitalaria y la clínica. Que ayuda en conjunto a poder, digamos, que tener una trascendencia de alguna situación, una enfermedad o algo así. Es correcto. Ajá. Ayuda muchísimo en complementar, porque con los imanes se ha llegado a muchos estudios desde que Goiz en los 80s lo comienza a ofrecer al mundo, en el que comienzan a ver cómo la regeneración entre tejidos, músculos, órganos se comienzan a dar de una mejor manera y de una manera más rápida, más efectiva, más fácil y con menos tiempo de duración. Y es muy, muy buena. ¿Por qué? Porque con los imanes logramos, así como introducción, poder nivelar los pHs de la sangre y los pHs en el cuerpo para que no estén ácidos y alcalinos y así tener una salud más estable. Qué maravilla. Yo conocí al biomagnetismo en pandemia, porque recuerdo que por el tema del contagio y realmente en ese momento me ayudó mucho. Es más, ahora también tengo algunos imanes en casa y me los aplico de cuando en cuando, pero realmente para temas más complejos. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué de alguna manera situaciones entre enfermedades o condiciones han llegado a tu consulta? Ha llegado de todo. Ha llegado desde lo más sencillo, que es una gripe, hasta temas un poco más fuertes, más drásticos, como cáncer, tipos prostáticos, se ha visto mucho, y grados de próstata en grados de PSA 6, por ejemplo, que ellos son altos, bajarlos a 3, bajarlos a 2, y es un tema más complicado, pero claro, no es algo mágico, ¿no? O sea, tú vas a una terapia, se hace la primera, se hace una segunda, dependiendo de lo que el cuerpo necesite para regenerarse. Y sobre ello también lo más increíble de los imanes es cómo no solamente ve la parte física, sino también la parte emocional. Cómo con unos imanes puedes apoyar a esa parte emocional que está en disfuncionalidad, para poder también revertirla de alguna manera. ¿Puedes eliminar también con el biomagnetismo traumas? No tanto como eliminar un trauma, pero sí, por ejemplo, mantener una ansiedad, una angustia, N tipo de situaciones, de enfermedades que viene a ser más psicoterapéutico, llamémoslo así. Pero no es eliminarlo, sino es bajarle la intensidad para que el cuerpo no tenga que estar asimilando esa emoción y que se genere una enfermedad. Porque esto, por ejemplo, a mí me llevó a meterle un poco también de la medicina germánica. Lo tomo lo pongo también en palestra, porque si ahora podemos mostrar algunos papelitos que traje por ahí. Sí, por favor. Y entre la medicina cuántica, la medicina germánica y el biomagnetismo hay un complemento supersónico, es impresionante. Pero en la parte emocional, en la que mueves en la persona con los imanes, cómo difuminas esa parte que queda como en desventaja en la parte mental,
es simplemente un campo electromagnético que se forma en el cerebro. Y ese campo electromagnético, a la hora que pones los imanes, se difumina. Entonces lo que haces es quitar los cortocircuitos eléctricos que hacen que esa emoción se somatice en el cuerpo. Y esa es una parte que para mí es lo más alucinante, ¿no? ¿Cómo puedes tú hacer eso con un par de nancitos? ¿Y son puntos específicos en el cuerpo que trabajas con los imanes dependiendo del caso o el tipo de la enfermedad, o siempre son los mismos puntos que trabajas? No trabajas los mismos puntos como en meridianos, por ejemplo, pero sí trabajas directamente con órganos específicos. Pero antes de tú poder poner un imán tienes que testearlo. O sea, el paciente lo que hace es, o el cliente lo que hace es llegar a tu consultorio, te cuenta un poco su historia, si tiene alguna historia clínica y te la quiere contar, pues te la contará, si no te lo deja libre albedrío, pero siempre hay que hacer un testeo completo del cuerpo. Y el testeo es con los pies, o con péndulo, o con los dedos, o sea, lo que te haga una hemiplegia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo los dos pies y comienzo a hacer esto y comienzo ya en una conexión con el cliente a realizar las preguntas sobre cada órgano, el pie derecho tiende a cortarse. Eso quiere decir que hay un desnivel en pHs. Por ende, ese órgano está en una situación de bacterias o también de virus. Una vez que tú encuentras esa hemiplegia que se acorta, pones los imanes y el cuerpo vuelve a su estado natural. Cuando, por ejemplo, un órgano está despolarizado, quiere decir que en esa hemiplegia, en vez de que se acorte, se alarga el pie derecho. Entonces ahí quiere decir que hay que cambiar polaridades en ese órgano para que se regenere nuevamente. No es que el órgano se dio la vuelta, sino que la polaridad que lo envuelve está completamente volteado. Y por eso no se regenera. Y los campos eléctricos o los cuerpos eléctricos no actúan sobre esa regeneración del órgano. Increíble. Es un tema complicado, pero, Claro. pero a la hora de poderlo ver un poco más como que en diagramas es fácil de entender. Ajá. Trajiste diagramas ahí. Algo me traje aquí para mostrarle un ratito. Ya. Pero para que te des una idea, esto no es algo nuevo. No nació en los 80. Desde la época de los egipcios, por ejemplo, usaban la piedra como la magnetita. Y en esa magnetita era la que ponían encima de las personas que estaban enfermas. Y esos médicos de la época usaban la magnetita para poderle dar un giro al pH. Por ende, se comenzaron a regenerar también los órganos. Y no usaban una, no usaban N cantidad de magnetitas. Poco más te estaban enterrando encima de piedras para que el cuerpo reaccione y regenere. Porque también lo que hace el imán, fuera de nivelar pHs, es poner orden en tus glóbulos rojos, por ejemplo. Y ahora que esos glóbulos rojos se ponen en orden, la oxigenación de esos glóbulos rojos es mayor. Por ende, mayor electrón, oxigenación, etcétera. Bajas acidez, toda esa acidez de la célula en sí, y la mitocondria también reacciona de una mejor manera porque tiene mayor campo eléctrico. Y nuestra célula es la mitocondria. Y puedes también con los imanes limpiar todas las toxinas que vamos acumulando en el cuerpo, ya sea por la alimentación, por medicamentos, por X. Claro, lo que hace también el imán es eso, ¿no? O sea, todo lo que son metales pesados no los va a desaparecer las puede desaparecer en muchas terapias, pueden ser 3, 4, 5, a veces hasta 6. Lo que no va a hacer, ponte, es quitarte el metal pesado que está pegado ya en una zona del cuerpo. Pero sí le va a bajar la fuerza, la fluidez. Si te baja el plomo, te baja el azufre, te baja el arsénico, te baja el mercurio, te baja muchas cosas. Pero ahí sí es bueno darle un suplemento como la clorela, por ejemplo. Que la clorela es una alga japonesa que ayuda a eliminar más rápido. Entonces, mientras que yo estoy haciendo la terapia con imán y tengo mucho metal pesado, le pongo ese suplemento vitamínico para que nos ayude a depurar más rápido, y lo vas a depurar eliminando pues por donde ya lo sabemos todos. Increíble. Y dime, Juanpa, por ejemplo, el tema del biomagnetismo, yo en su momento lo hacía de manera preventiva para de alguna manera regular mi propio cuerpo, y me iba, bueno, ya lo he dejado, pero voy a retomarlo, porque realmente tú como terapeuta,
¿recomendarías que las personas tengan como un protocolo de prevención de repente tener, ir a un especialista de imanes para poder regular tanto su tema interno a través de los magnetos, de los imanes? Claro, es más, en algún momento durante el año doy a veces 1 o 2 talleres sobre imanes en el botiquín, por ejemplo. Ajá. Para que alguien tenga unos 4, 5 o 6 imanes en su botiquín para cosas muy de hogar, ¿no? De dolores de cabeza, dolores menstruales, cuando alguien se pone mal del estómago, cuando tienes esas cosas cotidianas como gripes suaves y leves, porque te ayuda a poder mejorar el rendimiento del cuerpo para que no sea tan largo el proceso. Se acortan los procesos. Un resfrío de 7 días te puede durar 3, por ejemplo, poniendo en lugares específicos. Ahí no hace falta hacer todo un testeo largo de las 240 y pico de pares biomagnéticos como para enfermedades más graves, sino que puedes ponértelo simplemente en el momento. O sea, poner las 100 para el dolor de cabeza, en 20 minutos, media hora ya estás sin dolor de cabeza, o sientes una pesadez menor en la cabeza y tienes un poco más de acción. En dolores menstruales, por ejemplo, ayuda muchísimo porque hay mujeres que sí sufren mucho con eso, por problemas más que nada hormonales. Entonces, a la hora que le ponen los imanes, ayudas a procesar mejor la parte hormonal del cuerpo y aligeras mucho los dolores, inflamaciones, etcétera. Alguien que esté en un proceso de recuperación de un hueso roto, por ejemplo, también le estás ayudando mucho a regenerar ese hueso más rápido, para que la callosidad del hueso se forme más rápido. Entonces, como para lo que tú me comentas, sí, es buenísimo tener imanes en el botiquín. Maravilloso. Es buenísimo. ¿Son imanes especiales? ¿Algún tipo de imán en especial o cualquier imán que puedas conseguir? No, el imán de la refri no te va a servir mucho. No sé. Necesitas, o sea, como alguien me dijo un día, yo tengo imanes, ¿dónde? En la refri. Bien, pero eso no van a servir. O sea, necesitamos, por ejemplo, imanes de mucho gausaje. ¿Qué quiere decir imanes? Perdón que esté mirando esto, pero es más que nada para mostrar algo aquí. Mira, aquí habla... En esta te habla de voltio y magnéticos de la célula. Si lo puedes ver aquí. Sí. ¿Vale? Son voltios y... magnetismo de la célula. Ajá, y lo que produce los voltios, el biomagnetismo de la célula. Entonces aquí te habla de microgauss. O sea, todo nuestro cuerpo tiene microgauss. Ese es el gausaje celular que se maneja. ¿Vale? Entonces los imanes toman ese nombre del gausaje. Tú puedes usar para el cuerpo mínimo de 2.500 Gauss como mínimo, hasta el que tú quieras, ¿no? La gente dice, sí, pero uno de 10.000 Gauss es mucho. Depende para qué lo vayas a usar. Yo en el consultorio tengo de 2.500, 3.500, 4.500 y con eso ya mueves un poco de cosas más. Ahora yo me imagino que eso tiene que ser con una previa supervisión, porque estaba pensando, ¿no? Una persona que pueda tener un marcapasos. No es que se pueda colocar los imanes así nomás. No es recomendable para mujeres embarazadas, por ejemplo, para personas con marcapasos, para personas que tengan algún equipo eléctrico dentro del cuerpo, hasta los audífonos, esos que ponen adentro de la oreja ya que no son removibles con electricidad tampoco, porque les vas a malograr todo el sistema. Claro. El del marcapasos te lo mandas para otro lado, queda claro. Sí. No le vas a parar toda la pila, lo vas a polarizar. Hasta personas que van al consultorio, detalles tan tontos como decir, oye, no te voy a sacar la billetera porque te voy a malograr toditas tus tarjetas, ¿no? O el teléfono celular. No puedes tener los imanes cerca, aparatos eléctricos, porque los magnetizas completamente. Y como tú bien dices, en el cuerpo, lógicamente, si hay algo adentro que se puede magnetizar o se puede cortar ese circuito eléctrico, pues mejor no lo haces. Personas con cáncer que hayan tenido una quimioterapia 5 meses, que no hayan pasado 5 meses, preferible no hacerlo, porque la célula está muy golpeada. Y ahí, si bien es cierto, el imán te va a ayudar, pero lo que pasa es que el imán también barre un poco la parte de la mucosa, el citoplasma de la célula. Y esa célula, al tener ya ese barrido por la quimioterapia, ese citoplasma ya no está en su plenitud. Entonces es preferible esperar un ratito para que las células hagan simbiosis y sobre esa simbiosis arrancamos con ello. ¿Qué lo he hecho? Yo sí me he mandado a hacer con uno de 4 meses, que no pasó nada,
le ayudó mucho. Ajá. Pero en lo que se habla como regla es que esperar 5 o 6 meses. Pero esa persona pues ya fue su decisión. Claro. En la que me dijo no quiero ya, porque no soporto esto y le fue muy bien. ¿Y has tenido casos de pacientes con cáncer que hayan optado por esta terapia de biomagnetismo en lugar de optar por una quimioterapia? ¿O por una terapia con químicos, con drogas? Mira, yo desde mi posición no le quito la parte química. ¿Por qué? Porque para mí, como biomagnetismo, yo puedo saber más como biomagnetismo que un médico, pero yo no voy a ser más que un médico bajo esa situación. Entonces, si se puede llevar de la mano, pues genial, se lleva de la mano. Porque sí se puede trabajar de la mano. Si anteriormente dije que es mejor no cuando tiene una quimioterapia, pues te hablo de la quimioterapia inyectable que es la que te da un golpe mayor. Hay otras quimioterapias que son con las pastillas o con las gotas. Esas no hay problema, se puede trabajar. Yo ya lo he hecho, no ha habido ningún problema y le ha ayudado mucho al paciente o al cliente porque regenera hígado, regenera píloro, por ejemplo, que el píloro se va muchísimo ahí, pasa mucho el medicamento por ahí. En los riñones le ayuda un montón para que se mantengan en sus fuerzas y no pierdan, rompan tejidos. Ayuda mucho al corazón también para que agarre más fuerza en el bombeo. Y por ese lado no ha ido mal. ¿Vale? Pero desligar uno de lo otro, yo no sería partícipe, por ejemplo. En ningún tipo de terapia que sea complementaria. Ninguno. Porque hay cosas que va a hacer un químico que no lo voy a hacer yo. Y hay cosas que voy a hacer yo que no lo va a hacer un químico. Pero sí hacemos algo bueno, que es limpiar la sangre. Claro. Entonces, por eso somos buenos complementos. O sea, si se pudiese trabajar en conjunto, sería genial. Porque lo que no es bueno y orgánico para el cuerpo, por el otro lado también lo podemos limpiar y dándole un refuerzo. Pero si tú me dices que ha habido gente que no ha querido hacer quimio y que ha pasado por consultorio, sí. Sí, tengo unos cuantos casos en que personas que han ido me han dicho, Juan Pablo, yo no quiero llevar quimioterapia, no quiero, me da miedo y prefiero hacer esto. No ha sido solamente la parte de quimioterapia, de lo que es biomagnetismo. Lo he complementado un poco también con la parte eléctrica, o sea, electricidad de baja frecuencia, por ejemplo, cuando solamente he venido para esto, ¿no? Biomagnetismo, electricidad de baja frecuencia, constelación familiar, por ejemplo, también para poder quitar esas emociones de dolor inconscientes y hacer todo un Protocolo. Sí, un protocolo un poquito más extenso cuando es solamente con esto. ¿Cómo le ha ido? Pues bien. Porque todavía me llama por teléfono, quiere decir que va caminando, ¿me entiendes? Entonces va bien. Pero trabajar en conjunto sería lo mejor. Y en cuanto a personas con Alzheimer o con demencia senil, ¿también ayuda este tipo de terapias? Ayuda muchísimo porque acuérdate que lo que nos enferma, según esto, biomagnetismo, biocodificación, medicina germánica, y así podemos ir contando muchas, siempre hablan de las emociones que acidifican. Entonces, cuando yo tengo emociones acidificantes visibles, quiere decir de mi mente coherente consciente y de mi subconsciente y las escondidas que están en el inconsciente y en el alma, todas esas nos acidifican. Y a la hora que acidifican el cuerpo es cuando comienza a degenerar. Una vez que degenera, ya comienza todo el trámite. Pero no porque el cáncer o la enfermedad que venga o el síntoma que venga sea malo. Me está diciendo a mí, oye, hay que hacer algo para revertir esto. Yo te vengo por una alerta de lo que te está pasando bajo el tipo de vida que estás llevando. Eso es lo que hace el cuerpo, estar en sobrevivencia 24/7, 365. Entonces, si yo te mando una alerta, lo que te estoy diciendo es, presta atención a ese órgano, mira que lo está afectando, trabájalo desde lo emocional y trabájalo desde lo físico. Claro. Porque si yo trabajo solo lo físico, bien, lo voy a lograr, lo saco. Pero lo voy a volver a gestar. Claro, vas a volver a caer. Entonces, ¿para qué? Entonces, mejor le hacemos caso desde ese punto de vista, que Hammer en la medicina germánica lo decía muy bien. O sea, trabaja en conjunto para que el complemento sea circular y no solamente una media rueda. Y es perfecto, porque sí somatizamos las emociones en el cuerpo. O sea, somos pura somatización de dolor. Eso es lo que hacemos.
Y por ahí va. Forma del cuerpo de, como decías hace un momento, ¿no? De avisarnos de que hay algo que tenemos que observar, ¿no? Que es correcto y que lo llevamos muchos años encima. Hay gente que me dice, sí, pero hay gente que nace, niños que nacen ya con cáncer desde el vientre, o cuando tienen 1 año o 2 años. Esas son las emociones escondidas, ¿no? Esas emociones inconscientes, subconscientes, que ya vienen de otro tema, de más que una constelación, pero que están ahí presentes. Entonces hay que removerlas primero ahí. ¿Y qué opinas de la teoría esa de que todas estas enfermedades de cáncer específicamente son hereditarias? O sea, si mi padre tuvo cáncer, yo también voy a tener cáncer y mis hijos también pueden tener cáncer. Sí, soy partícipe porque somos genética y la genética está en todo el cuerpo. O sea, la genética va a actuar de acuerdo a mi emoción somatizada. Entonces tú tienes todo. Desde el Helicobacter pylori que tenemos todos, desde la cándida que tenemos todos, desde las bacterias buenas, las bacterias malas, los probióticos, prebióticos, todo lo tenemos. En el cuerpo también está la parte genética, que es la que tengo con mayor fuerza unas cosas, con menor fuerza otras. También depende mucho de dónde viene tu linaje, ¿no? De tu familia. Y cada genética se va a activar por intermedio de un shock traumático. Entonces, si yo tengo un shock traumático vivido, ya activó mi genética sobre esa emoción. ¿Dónde estará? Pues no lo sé. Cuando tengo el segundo shock traumático vivido en igual, similar forma a la primera, ya estoy generando la somatización de la emoción. Y desde ahí ya empieza todo lo que es de generar el cuerpo. Y ahí entra, ponte, metástasis, ¿no? La metástasis no es que el cáncer va corriendo, sino que, imagínate, voy al médico y me dice, oye, tienes cáncer al páncreas. Ups, ya me dio miedo, me metiste un miedo fuerte, ¿a dónde va a ir? Y comienza a ir a los bronquios, pulmones. Te dices, oye, hizo metástasis de los pulmones. Oh, no. Y ahora entra el nervio con dolor y rabia. Te bumba, se va al estómago. Oh, metástasis del estómago. Y así va sumando cosas. Pero es parte de esa emoción somatizada bajo shock traumático vivido. Que si para colmo tengo una mala alimentación, pues estás dando el combo perfecto. Es genial, te lo estás buscando, toma, hazte cargo. ¿No entiendes? Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato de las emociones. Aquí hay algo bien simpático, que esto sí lo uso, pero déjame. En esta de acá, si logras ver, hay como unos arandelas. ¿No es cierto? Sí. Sí. Eso es lo que se forma en tu cerebro cuando tienes una emoción de shock traumático vivido. Entonces, cuando eso se forma en tu cerebro, no lo ves porque es electromagnético. ¿Qué hace esa arandela? Esa espiral lo que hace es hacer cortocircuito eléctrico en las dendritas. Entonces, cuando corre el campo eléctrico, no va a llegar a tu órgano la electricidad que necesita para mantenerse sana, regenerarse y funcional, y que sea funcional. Entonces, ese cortocircuito, en vez de mandar la cantidad de milivoltios al órgano, la recorta, porque no le está llegando al cerebro la información que necesita para los milivoltios. Entonces, ¿qué hace el imán? Cuando tú lo pones en la zona que debe ir, en la cabeza para algún tipo de, por ejemplo, el par biomagnético de lo que son las emociones, lo que hace es difuminar ese campo electromagnético. Y a la hora que lo difumina, lo disuelve. Por eso que en el momento baja la ansiedad, baja la angustia, baja por ejemplo, la parte de la hiperactividad y etcétera, 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 porque hay iras, etcétera. Entonces te comienza a bajar porque lo difuminas, entonces comienza a correr de nuevo el campo eléctrico como es. Y eso te baja por un tiempo, porque después va a volver, porque el shock está ahí todavía guardado en tu cabeza, ya no lo que tengas que vivir otra vez, está ahí. Entonces lo va a volver a formar. Y luego, bueno, esto ya se complementa con la terapia, pues, ¿no? Con otro tipo de terapia. Entonces ahí es donde el imán, ¿por qué hace su trabajo? Porque el cuerpo tiene estos campos, ¿vale? Energético, el magnético, y él tiene el eléctrico. Entonces el eléctrico va por dentro de tu cuerpo con los meridianos que sabemos de acupuntura china, ¿vale? El campo energético es todo el aura, como llamamos,
Y el campo magnético es el otro que corre alrededor de tu cuerpo. Entonces, lo que haces con el campo a la hora de poner el imán positivo o negativo, tierra, norte, sur, polo hemisferio sur, polo norte, polo sur, haces un campo que va como si fuesen unos halos de mariposa, por ejemplo. ¿Vale? Porque a la hora que se junta uno con el otro, hace una fuente magnética que hace ese magnetismo que corra tu electricidad en el cuerpo. Es como el cable de luz. Cuando tú tienes un cable de luz conectado y prendes el foco, ¿te has dado cuenta que con el tiempo se forman como unas pelucitas al costado? Sí. Ese es lo que atrae el campo magnético, ¿no es cierto? Porque está girando alrededor del cable. Entonces, a la hora que gira alrededor del cable, se forma un campo magnético que hace que corra la electricidad. Si yo corto ese campo magnético, la electricidad no va a correr sin que yo corte el cable. Entonces, en mi cuerpo hace lo mismo. Ese campo magnético que me está envolviendo, lo que hace es que mi campo eléctrico corra. ¿No? Entonces, a la hora que eso ocurre y está sano ese campo magnético, pues tienes un campo eléctrico que corre genial, no tienes problemas de ningún tipo. Y si tienes algún problema, pues es algún virus del aire, pero no es algo grave. Y así es como vamos funcionando. ¡Qué maravilla! ¿Y qué es lo que influye en que ese campo magnético se deje de funcionar como tiene que funcionar? Las emociones de acidificación. Tristeza, pena, depresión, ira, rabia, cólera, todas las negativas hacen que ese campo que está bonito, redondito y corre todo, se vuelva disfuncional y se comienza a mover por todo tu cuerpo de una manera muy desordenada. Y a la hora que eso se desordena ya no hay el campo, se reduce y el campo comienza a golpear en vez de nutrir. Entonces hace como cortocircuitos. Y esos cortocircuitos hacen que tu cuerpo no regenere. No haya el campo eléctrico necesario. Entonces los pHs, todo se desordena. Simbiosis de la célula, etcétera, 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 etcétera. Todo por una emoción no procesada o no... Vivida bajo shock traumático. ¿Y qué determina un shock traumático? Un shock traumático puede ser desde lo más pequeño hasta lo más alto. O sea, de repente voy por la pista, pisé un plátano, me fui de espalda, me golpeé la cabeza, me deshice una clínica y me impacté. Es un shock. Una bicicleta que te golpea, un susto fuerte en casa por alguna situación difícil. Todos esos son shock traumáticos. Un shock traumático puede ser la pérdida de un ser querido de la familia, para mí. Para otros no, pero para mí sí. Entonces todo eso genera. Entonces cada vez que yo tenga algo similar igual, me va a generar algo que voy a somatizar más fuerte sobre lo que ya somaticé. Entonces sobre eso empieza el cuerpo a darte órdenes. Como en sobrevivencia. Oye, ayúdame, pero mira esto que está fallando. Yo viví desde la experiencia de la fibromialgia un poco lo que estás compartiendo, porque ¿qué habrá sido? En el 2018, más o menos 17, una cosa así. Empiezo con que me dolía todo. Me dolía, me contracturaba, sentía mucho dolor, me costaba dormir, me podía pasar 2, 3 días sin dormir. Y iba a los médicos, al traumatólogo y me mandaba relajantes musculares, yo tomaba el Tensodox y el Tramadol como si fuera fuertísimo. Como si fueran mentas. O sea, ya no me hacían ni efecto. Y lo del tema de dormir no lo solucionaba, ¿no? Hasta que fallece mi mamá y el tema como se intensificó más. Y antes de la enfermedad de mi mamá también tuve un accidente de carro. O sea, fueron como que traumas, como tú dices, que se te van activando cada vez más fuerte y va activando esos síntomas. Hasta que llego donde un traumatólogo que yo le digo fue mi ángel de la guarda que llegó, porque fue el único que tuvo el coraje de decirme si sabía lo que era la fibromialgia, ¿no? Que así nomás cualquier traumatólogo, cualquier médico no te lo dice. Y me explicó y me hizo mucho sentido, y a raíz de eso fue que yo empecé con el tema de las constelaciones y empezar a hacerme cargo de ver qué era lo que mi cuerpo me estaba tratando de decir, ¿no? Estuve por unos meses medicada con antidepresivos, como te digo, con el Tensodox, con el Tramadol, hasta que dije basta, o sea, por acá no es las cosas, o me hago cargo y empiezo a ver más adentro qué es lo que hay. Y de la noche a la mañana dejé todo, lo cambié por constelaciones,
por un tiempo me hice acupuntura y medicina alternativa. Y la verdad que lo que más me ayudó fue precisamente eso de lo que estamos hablando, ¿no? El ver cuáles son las emociones que tienes atrapadas y liberarlas para poder, como que volver a conectar, ¿no? Que vuelva a correr esa energía. Es que en realidad esa es la panacea de todos estos maestros, llamémoslos, que nos han comenzado a dar este tipo de terapias alternas, porque en realidad es el foco de lo que nuestro cuerpo en realidad hace, ¿no? Porque el cuerpo no se enferma porque sea malo, o sea, el cuerpo se está poniendo mal. Claro, ni porque tú dices mala suerte. No existe eso, es simplemente lo que yo llevo con dolor. O sea, por ejemplo, a mí me llegaron al consultorio 2 chicas gemelas. O sea, todo lo que distinguía la una a la otra era que la una era alegre, hiperactiva y la otra era depresiva. Las dos en su casa tenían todo por igual. O sea, los padres se enseñaron tanto en que tengan todo por igual para que no hayan problemas de distinciones, en que todos los cuartos eran iguales. Las nanas tenían la misma preparación. Todo lo que tenían era iguales. Hasta las mochilas del colegio las tenían iguales. Entonces yo decía, creo que por ahí está el problema. O sea, mi cabeza, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué una era depresiva y la otra no? Porque una no se hallaba. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, No era igual que la otra. claro, pero el problema, el de la depresión era como, o sea, si tienes todo igual que tu hermana y todo va, tus mismos papás, la nana lo mismo, todo lo mismo, ¿por qué tú depresiva? Y claro, ella sí vivió un momento de dolor cuando era pequeña con una de sus mascotas, que la hermana no. Cuando le dije a los papás eso, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no te la llevo, pues. O sea, si me vas a decir esa tontería, a mí me dijo de frente. ¿En serio? Sí, le dije, genial, no la traigas. O sea, para mí no hay problema. O sea, no voy a ir en contra de lo que me está dando de información tu hija y por dónde viene. Claro que en el testeo también lo pregunto y sale, pues no queda claro. Entonces, cuando ya tenía esas confirmaciones, dejó de venir unas 2 semanas, creo. La chica se puso peor. La mamá me llamó. Me dijo, Juan Pablo, ¿sabes qué? No le dejas a mi marido. Vente que estamos en tal sitio, por favor. Fui para allá. Y cuando comienzo a hablar con ella, le dije, voy a ser muy drástico y directo. Y se acaba la vaina aquí. Hablé del tema, hablé de su mascota, se puso a chillar como loca. Salió todo ese tema. La mamá ahí vio que era eso. Y me dijo, listo, ¿cuándo empezamos con las terapias? Le dije, empezamos cuando ella diga, cuando tú digas, y yo estoy en el consultorio. Ahí nos vemos. Comencé con el biomagnetismo directo, porque había órganos que regenerar, porque ya había un páncreas bien machacado para la edad que tenía 14 años y ya estaba bien, el páncreas bien dolido. Tenía un riñón izquierdo un poquito machucado, y así sucesivamente. Entonces comenzamos a regenerar ese lado y a la vez la parte de las emociones con los imanes. Bajó la intensidad de la depresión, comenzó a ver la mejora ella, claro que íbamos como a la 6ª terapia más o menos. Y de ahí ya la mamá me dice si ya estaba bien y yo le dije, por mi parte, con el biomagnetismo ya está. Te aconsejo que hagas esto, esto y esto. Yo hago esto y esto no lo hago yo. Si quieres estos dos también, por otro lado, yo ya hice lo que tenía que hacer. Entonces ahí ya fui por las otras 2 terapias para terminar con los shocks. Y la tercera ya fue una psicóloga que se encargó de hacer la parte cognitiva conductual, que ya es otro tema que yo no manejo. Pero queda claro que va por ahí. Queda claro que va por ahí. La fibromialgia es lo mismo. Claro. Los miomas en la mujer, por ejemplo, vienen de inseguridades, de miedo de no tomar mi empoderamiento. Lo mismo que en el hombre la próstata. Es empoderamiento de seguir luchando en la vida y siendo proveedor en el hombre, por ejemplo. Yo recuerdo cuando en un momento me pusieron los imanes en alguna terapia de biomagnetismo. Recuerdo que de la nada me dieron ganas de llorar. No hay una emoción que está suelta. Y lloré, yo decía, pero no sentí, o sea, sentía tristeza, o sea, como que algo se liberaba. Y ya no me contuve. Lloré y sentí como me sentí tan bien luego de ese momento. Y le pregunté, me acuerdo, ¿por qué he llorado? Has liberado una emoción, ¿no? Es correcto. Y la soltaste de una, que es lo genial. O sea, no hay que buscarla. Me sorprendí porque yo dije, y en verdad me sorprendía. Luego yo misma, luego tuve otra terapia para entender de dónde venía esa emoción y ya logré entenderla, ya la acepté y ya.
pero fue maravilloso porque ni siquiera entendía que tenía esa noción atrapada. Y es que justamente esas son las escondidas. Y esas escondidas son las que te vienen de un shock traumático. Porque automáticamente lo mandas al inconsciente y ahí quedó. Por eso cuando personas vienen y dicen, lo pasado, pisado. Para atrás. Claro. Para atrás, perfecto. Aquí atrásito está guardadito, lindo, bonito, que en algún momento te voy a dar tu salva. Porque ese se va a activar de todas maneras. Acuérdate que la emoción que yo tengo guardada no es solamente el recuerdo. Es qué captaron mis 5 sentidos cuando sucedió eso. Entonces, cada vez que huela, hay un olor igual o similar al que yo tengo guardado en ese dolor, se va a activar. O un sonido. Un perro que ladró, una ambulancia que pasó, alguien que me tocó el brazo, me vuelve a tocar el brazo y se me va a activar. Y así sucesivamente. O sea, el inconsciente va a actuar de acuerdo a lo que tus 5 sentidos guardaron con ese recuerdo ahí escondido. Entonces hay gente que de repente está todo jovial, sí, nada, sí, y de repente se apagó. Me dice bipolaridad. No, es algo ahí en tu inconsciente que en ese momento de tanta alegría y tanta situación de euforia. De euforia, llamémoslo así. Pasó un pajarito que hizo pío pío y ya está, fuiste. Te activó ese momento que no te fue muy bien y te apagó. Y suele pasar. Y no entendemos por qué. Y eso es también parte de lo que se puede mover con los imanes. ¿Por qué? Porque hay pares que van en ciertas partes del cerebro en las que difuminan justo esas espirales que vimos y comienzan a quitarle la fuerza a todo eso. Y ese es el Y nada, ¿cuánto tiempo tú recomiendas que como protocolo o preventivo una persona debería hacerse terapia de imanes? ¿Es necesario que todas las personas se las hagan? ¿Quién debería priorizar eso? Todos. Yo tengo algunas personas que van entre 1 o 2 veces al mes como prevención solamente. Y siempre sale algo, ¿no? Una bacteria que está medio activada o un virus que está por ahí latente queriendo ponerse a la orden, como se dice. A veces los niños también. Me llevan niños, a ver, niños muy pequeños no, porque son un poco hiperactivos, ¿no? Pero te puedo decir que sí puedo tratar niños de 5 años, de 10 años, porque ya comienzan a ponerles imanes y comienzan como que a relajarse, porque el imán también te relaja. Y cuando comienzas a jugar con los imanes, los niños también como que se embelezan y dicen, ay, tío, qué genial, y comienzan a jugar con los imanes, sí. Entonces, también sirve. Y como prevención, sí, 1 vez al mes sería lo mínimo ideal, así, 1 vez al mes. Cuando haces terapia con algo crónico, yo personalmente lo hago cada 10 días. Porque desde que tú pones el imán, ese imán que se puso hoy dura 2 días más en la intención de lo que sigue mandando las frecuencias y la fuerza del imán. Entonces, recién al 3er día es que comienza a bajar ya su tensiómetro, como llamamos así. Y de ahí vienen 4º, 5º, 6º día que el cuerpo comienza a regenerar, de ahí comienza a expulsar y de ahí otra vez. Pero o semanalmente. Cuando ya estás en tratamiento, pero la sesión preventiva ¿es una sola puesta de imanes o también es una sola puesta? A ver, si no hay nada que no te hayas detectado y que simplemente es para ver cómo estás, 1 vez. Y se te dirá, oye, mira, si tienes hígado, si te sale algo de hígado, por ejemplo, que tu hígado está un poco graso, un paca graso, sino simplemente está intoxicado. Entonces ahí lo que le dices es que baje un poco de grasas amarillas durante 1 semana, fuera quesos, fuera pollo, esa parte amarilla que está en la piel y en sus bordecitos, el cerdo también quitarlo por unas semanas, darle un poquito de alguna hierba para que ayude a regenerarlo, un poquito de boldo, o de repente algo de orégano para matar alguna bacteria que está por ahí sigilosa. Si hay algo en los riñones, lo mismo, decirle, oye, sería bueno que te hagas algo con los riñones en el sentido más que nada de plantas, o sea, no te digo nada químico, pero es más que nada para limpieza, ¿no? Por ejemplo, el saopalmeto para los riñones es genial. Te limpia todos los riñones, te cicatriza cualquier cosa que haya por ahí. Y así sucesivamente. Como algo preventivo, hasta ahí.
Claro. Pero con una vez que vayas ya está. Si de repente hay algo que sale, que fuiste por preventivo, pero ves que sale un par biomagnético como, no sé, te digo, paleta, por ejemplo, que está aquí detrás de los omóplatos. Ajá. Porque paleta, ¿qué es? Es un punto donde se ponen los imanes para que el virus del lepra no esté. Y el virus lepra es el que te genera el cáncer. Entonces, si sale ese, pues ahí sí yo a veces le doy 2, 3 vueltas para recontraconfirmar eso, porque hay algo en tu cuerpo que está generándolo. No quiere decir que esté activo aún, sino lo está generando. Ajá. Entonces comenzamos a ver un poco el órgano que está en disfunción y ya me está diciendo cuál es el nexo. Ajá. Entonces ahí sí comienzo a decirle, oye, mira, me ha salido esto, no es para que te alarmes, estás generando, no está presente, ¿vale? Ajá. Pero si atacas ahorita, no se va a terminar de regenerar. Claro. ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Que es un poco un tema complicado, pero suele pasar, a mí me ha pasado. Claro. Y ahí mismo se le puede hacer algo como para cortarlo, porque ya a la hora que tú pones los imanes, vas a cortar esa evolución de ese virus, esa bacteria, ¿no? Porque lo que pones es justamente nivelación de pH, entonces acidez baja o sube el equilibrio del pH y ya está el virus y la bacteria no tienen cómo vivir. El único complicado es el anaeróbico, ¿no? El que con oxígeno o sin oxígeno igual se mueve. Claro. Y ese es bien difícil de matar. Pero los demás no. Y en un preventivo te puede salir eso. Y lo mejor que puedes hacer es simplemente tomar cartas en el asunto. Hay cosas que salen que la persona me dice, no, yo no tengo eso. Me dijo, está bien, no lo tienes, pero tu cuerpo lo está generando. Ajá. Y sí me ha pasado gente que me ha dicho, ponte, me salió una persona con tiroides. Y me dice, yo no tengo ni hiper ni hipo. Dije, lo está generando. ¿Eres comunicativo en tu casa? No, a mí no me gustan problemas, yo no hablo, todo me lo guardo. Listo, hazte ver esa vaina, porque va a estar generando. A los meses me escribe y me dice, ¿te acuerdas de mí que me dijiste que yo tenía esto, que no sé qué, que no sé cuánto? ¿Puedo ir a que me veas? Yo le digo, claro, vente. ¿Qué hiciste? Nada. Entonces me dice, ¿cómo sabías tú? Y dije, yo no lo sé, tu cuerpo me lo dijo. Te puse los imanes, en ese momento te lo va a regular, pero no te lo va a quitar. Entonces, ¿qué deberías haber hecho? Ir a un médico que te diga exactamente cuál es, T3, T4, qué es lo que no, tirosina, qué pasa que no está funcionando bien. Y con eso podrías haber vuelto, veíamos qué es, y con eso comenzamos a trabajar no solo con biomagnetismo, sino con otra cosa más complementaria al biomagnetismo para ese tipo de frecuencias que está mal. Y claro, o sea, ya salió, ¿no? Porque lo agarró casi a tiempo, pero ya no tiene el hipo. Y eso viene mucho de emociones bien heavy. Sí. Sí, eso viene hasta de ancestros que no hablaron. Que no hablaron. Mujeres sumisas, hombres sumisos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso, ¿se puede revertir? Sí. ¿Que a veces es fácil? Sí, a veces es difícil también. ¿A veces funciona? Sí, a veces no. O sea, Claro, que todo depende de la persona. de la actitud de la persona, ¿no? Exactamente. Y La intención. Para ir cerrando, Juan Pablo, ¿qué consejo darías a las personas que nos están viendo? ¿Qué recomiendas? Yo les recomiendo de que comencemos a ver a la medicina, y llamémosla como medicina complementaria, desde un punto de vista más aperturado. No solo en el biomagnetismo, en todo lo que hay. Todas las terapias que hay, porque son complementos perfectos para lo que sabemos de la parte clínica. Son complementos que ayudan muchísimo a acelerar procesos, a regenerar procesos. En la parte emocional hay mucho que puede ayudar dentro de la psiquiatría y la psicología. Hay mucho que puede ayudar también, no solo el biomagnetismo, sino todos, desde los energéticos con cristales, los biomagnetistas, los consteladores familiares, los que manejan frecuencias con diapasones, los que hacen cualquier programación neurolingüística, lo que sea, hipnosis, todo sirve. Sí. Todo sirve,
Y si lo juntamos con lo otro, pues las personas van a estar sanas siempre. Y traten de ser preventivos, es todo lo que puedo decirles. O sea, la prevención creo que es lo mejor que hay para todos. Y aprender a escucharnos y a entendernos, ¿no? Saber también en qué momento el cuerpo nos está avisando, nos está dando señales para podernos hacer cargo también desde ese lugar, ¿no? Tal cual. Y perfecto, lo que dices es correcto. O sea, préstale atención a tu cuerpo, que lo que la boca calla, el cuerpo te lo habla, ¿verdad? Entonces, si vamos por ahí, yo digo, a ver, tengo problemas de fascitis plantar. ¿Por qué? Y comienza a buscar un poco sobre emociones que pueden ir a esa parte de tu cuerpo y te vas a dar cuenta de que las tienes. Porque de gratis no está. Entonces, ¿quieres que te vaya eso? Pues llevas tu terapia física y llevas tu terapia psicológica. Y no estás tomando tanta pastilla. Y si necesitas pastillas, toma tus pastillas, haz terapia física, haz terapia psicológica, pero no hagas una para dejar la otra. Por eso es perfecto el complemento. El psiquiatra funciona muy bien con el psicólogo, porque hay que esta pastilla comenzarla a bajar desde lo psicológico. Claro. Entonces, si podemos hacer eso con ellos dos, imagínate lo que puedes hacer con lo demás que está ahí, que no se quiere ver y que sí funciona. Y con todo el abanico de posibilidades que se están abriendo ahora, ¿no? Porque hay muchísimas y tú tienes que aprender a saber con qué resuenas y qué cosa es lo que es para ti, ¿no? Porque a lo mejor a Cintia le hace bien los imanes, pero a mí no me hace bien, entonces a lo mejor mi camino es las constelaciones o el Reiki o la acupuntura. Hay tantas opciones que yo sí recomiendo probar cuál es la que se acomoda más a nosotros. Claro, cuando yo uso mucho biomagnetismo con frecuencias. Con frecuencias es alucinante, porque lo que ve el campo magnético no lo ve la frecuencia, y lo que ve la frecuencia no lo ve el campo magnético. Entonces, a la hora que tú metes frecuencias con imanes, estás armonizando todo un cuerpo desde lo más profundo que hay, y desde lo que no se ve, que también se vuelve a regenerar. Entonces, sobre esa armonización entre frecuencias e imanes, formas dos campos de contención, llamémoslo así, en la que regeneras rapidísimo. Las frecuencias son un tema bien amplio, bien largo, pero muy bonito. Tienes que volver a venir entonces. No, olvídate, te traigo el software que tengo ahora, que es una locura. O sea, por el medio de la voz, te leen las frecuencias que estás bajas, te las mandan. ¿En serio? Te escanean todo tu cuerpo, desde todo. Físico, el sistema nervioso simpático, parasimpático. Te escanea todo. Y te dice, necesitas esta frecuencia, esta, toma, personalizado para ti, escúchalo y ya está. Con eso te comienzas a curar. Qué alucinante. Es alucinante. Tiene que volver a venir. Y eso, con imanes o con cualquier otra terapia, es alucinante cómo te saca así. Así. Y con los imanes y con constelaciones también funciona muy bien, te digo. Muy bien. Súper bien. Porque el cuerpo físico no se va a regenerar solo con la constelación. Claro. Que es verdad. Y te ayuda. Es verdad, todo es un conjunto. Sí, es una locura. Qué interesante, qué interesante. Gracias por compartir una alternativa más. Vamos a dejar tus contactos para que la gente se pueda comunicar contigo. Genial. Y nada, que la gente entienda o al menos dé la oportunidad, ¿no? De experimentar, que no cierren las puertas y se sigan dejando llevar por el tabú, por el miedo a lo desconocido, ¿no? Es simplemente probar. Exacto. Sí. Y como punto final también de mi parte, agradecerte, Juan Pablo, por tu maestría, por tu sabiduría y tu cariño para que la gente entienda estos temas, que realmente son temas que están ahí y que es importante que los conozcamos para poder también reconectarnos mediante nuestra salud. Así que gracias. No va a ser la primera ni la última que vengas. Gracias. Y estamos contentos, hemos aprendido un montón. Yo me he quedado de verdad escuchándote, increíble todo lo que has mencionado. Y lo de las frecuencias para el próximo episodio. Es una locura. Sí. Ahí vas a ver cómo conecta con esto, que es una cosa de locos. Sí. Maravilloso. Gracias a ustedes por este espacio, gracias por el tiempo, gracias por la invitación. Y aquí estoy. Cuando tenga algún tema que pueda aportar, bienvenido sea, y muchas gracias por difundir esto, que de verdad que es tan bueno para todos. De verdad que
necesita un empujoncito más y están haciendo una labor alucinante con esto. Gracias. De verdad que las felicito. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias a todos por Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Cuídense.